Buenas noches. Hoy se puso en funcionamiento un impresionante sistema de videovigilancia en el centro de la Ciudad de México, en las zonas de Tepito, Circunvalación, La Merced. Ojalá tenga éxito y ojalá reduzca al mínimo, erradique imágenes como esta. Un asalto en La Merced. El asalto ocurrió a las 10:40 de la mañana de ayer. Ahí están las imágenes, dos personas, vimos, se acercan a un joven, uno le aplicó una llave china, lo tomó por el cuello, ahí lo detiene, llega otro, le roba el dinero que al parecer traía en una cangurera en las bolsas, y esto, como vemos, ocurrió ante la mirada de varias personas que no hicieron nada para ayudar al joven asaltado. Lo notable ahí no es solo el asalto, sino que el 25 de julio, hace medio año, a unos metros de donde ocurrió el asalto que acabamos de ver, transmitimos estas imágenes de un hombre que entró a un negocio de esa misma calle, la cerrada de carretones, para extorsionar a un comerciante. En el video de las cámaras de seguridad se escuchaba a esta persona pedir dinero a cambio de no quemar el lugar. Decía que pertenecía a la Unión Tepito. Un día después se desplegó un operativo policíaco en la zona y poco después se detuvo a dos extorsionadores. Pero bueno, las cosas no han mejorado de forma sustantiva. Ahí están las imágenes que acabamos de ver. Siguen los asaltos, siguen los problemas, sigue la delincuencia, sigue la criminalidad. La jefa de gobierno, lo que decíamos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, inauguraron hoy el Centro de Comando y Control C2 del Centro Histórico. Es un sistema de videovigilancia muy impresionante, 1,850 cámaras, 545 botones de pánico, 878 altavoces, 23 estaciones de monitoreo. ¿Y cuál es el objetivo? Reducir los delitos, la incidencia delictiva para las zonas que van del eje 1 norte en Tepito a Reforma hasta Fray Servando, Anillo de Circunvalación, prácticamente a un lado de La Merced. Ojalá tengan éxito y ojalá imágenes como la que vimos sean cada vez más raras, más difíciles de encontrar. Y bueno, mientras se invierte en vigilancia, la investigación parece estar, pues a juzgar por las imágenes, parece estar en un basurero. Al menos por las imágenes de los autos abandonados, vandalizados afuera de oficinas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ayer registramos ese abandono, esa vandalización en las oficinas de la Fiscalía en la Alcaldía Cuauhtémoc. Hoy Humberto Padgett fue a las de Azcapotzalco. Esta es la escena criminal de uno de los 31.936 asesinatos intencionales ocurridos el año pasado en México. En este auto, al menos una persona murió a tiros en la capital mexicana, pero en vez de estar bajo resguardo en un laboratorio forense, la camioneta permanece abierta en la calle, pudriéndose y desvalijada a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Azcapotzalco. Si se quiere tomar una instantánea de la calidad de la investigación policial sobre homicidios en México, en la media docena de cuadras que circundan las fiscalías dedicadas a combatir los delitos llamados de alto impacto, existen varios ejemplos. Si no se aprecia el trabajo de los peritos sobre este bocho rojo, sí que se observa el de las arañas. ¿En qué curso de criminalística básica se aceptaría tal vulnerabilidad de un ambiente criminal? Adentro de este BMW, la sangre aún no se ennegrece, ni la lámina por donde pasaron las balas se ha oxidado, y de su interior aún brota olor a muerto. Lo mismo ocurre con este Ford Fiesta.
México, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos es esclarecido, según el reporte de impunidad cero publicado en diciembre de 2022. De acuerdo con el último dato disponible del INEGI sobre cifra negra, los capitalinos solo denuncian el 11.8% de los delitos que padecen, pues no confían en el Ministerio Público que, de esa fracción, solo en la cuarta parte llegó a una solución. Esta CRB de Honda, además de estar estacionada por un asesinato y el uso de armas de fuego, estuvo sujeta a una investigación por robo. Lo que se sabe por este documento en su interior del 24 de febrero de 2022, expedido por la Fiscalía de Querétaro, en el que se autoriza su legal devolución. Pero en vez de eso, está aquí, a 207 kilómetros de distancia, 349 días más tarde, a resguardo o a merced de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Qué dicen esas imágenes del trabajo de investigación que hacen las autoridades? Si esos autos están resguardados, no es responsabilidad de la autoridad, entre otras cosas, evitar que los despedacen, que los desmantelen, que los saqueen. Como dijimos anoche, ahí están las imágenes. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que ingresó ya Carlos Caro Quintero al reclusorio norte. Se le acusa de portación de arma de fuego, narcomenudeo y cohecho. Es este hombre que fue detenido el lunes en Lomas de Chapultepec y que le dijo a los policías que era medio hermano del famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero. Después presentó esa identificación de Sinaloa. Bueno, hoy que lo llevaron al reclusorio norte, las autoridades le preguntaron al sobrino de Rafael Caro Quintero, un señor de nombre Ismael Quintero, preso ahí, si lo reconocía como familiar, y él respondió que el señor no es de la familia ni lo conoce. Senadora, ¿nos permite un momento? Senadora. Senadora. No, vamos a pasar. Luego nos vemos. Hoy pues ya no hubo tantas críticas como ayer. La autoridad no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Tampoco ha habido mucha gente que salga a apoyar, a respaldar a estas 3 personas que claramente están recibiendo dinero. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Regresamos al tema al final del programa. El presidente López Obrador dijo una vez más que en el caso de Genaro García Luna hay que esperar a que termine el juicio antes de llegar a conclusiones, de hacer conjeturas, pero hizo una recomendación, hizo esta recomendación. Hay cosas que no se pueden ocultar, ¿sí? E incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. No, le preguntaba por el expresidente. Eso tiene que demostrarse si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero. Seguir la pista del dinero y demostrar la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón. Bueno, lo cierto es que, como informamos anoche, todo apunta a que el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna pues podría definirse la próxima semana.
La de hoy fue la audiencia más breve de todo el juicio, menos de 2 horas. Antes del mediodía, los fiscales estaban en la calle, incluida ella, una de las abogadas que encabezan la parte acusadora, Sarita Comatiredi. A su lado camina el agente especial George Dietz, encargado de extraer fotografías de dispositivos electrónicos de Genaro García Luna que probarían, a juicio de la Fiscalía, la vida opulenta del exsecretario de Seguridad Pública. La presentación completa de estas fotos podría suceder el lunes. En una serie de ajustes súbitos aún por confirmar, la Fiscalía también podría presentar a su último testigo, un testigo relevante, según su propia calificación. ¿Quién puede ser? Jesús Zambada García, quien ya declaró en contra de Genaro García Luna y asegura haberle entregado personalmente millones de dólares en efectivo. Edgar Valdés Villarreal, pilar del cártel de los Beltrán Leiva, que podría testificar de encuentros directos con el acusado, o Iván Reyes Arzate, subordinado de García Luna en la Policía Federal, sentenciado hace un año a 10 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas. Eso el lunes. El martes podría subir al estrado el propio García Luna para testificar en su defensa. Un movimiento arriesgado si se considera que quedaría a merced de las preguntas de los abogados del gobierno de Estados Unidos. La defensa debe informar a los fiscales con un día de anticipación si hará esta jugada o no. ¿Quién decide si García Luna rendirá testimonio? Tenemos que decidir eso, es una estrategia del equipo. ¿Okay? Ya, pero el señor García Luna estaría dispuesto. ¿Está dispuesto? Es una decisión de él. Okay? En este sistema es muy importante, es una decisión de él. Nosotros hablamos con él, pero es una decisión. ¿Qué les dijo él? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No, yo no voy a hablar qué dijo él. Ok, gracias. Gracias. Ok. Nos vemos el lunes. Okay. El miércoles, ambas partes harían su cierre, en una última oportunidad de persuadir al jurado. No fueron 8 semanas, fueron 3. No fueron 70 testigos, apenas 25. De los millones de documentos que la Fiscalía dijo que tenía para inculpar al acusado, solo se vieron algunos. En el calendario del juicio se vienen los días finales, los días que van a marcar la suerte de Genaro García Luna. Todo indica entonces que será un juicio breve, como refería Marco Silva, 4 semanas, o si quitamos la primera, en la que se seleccionó el jurado, serían 3 semanas nada más de juicio de Genaro García Luna. Por cierto, fiscales de 21 estados de Estados Unidos, 21 de los 50 estados, casi la mitad, le enviaron una carta al presidente Biden para pedirle que declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Son fiscales republicanos que advierten de la crisis de fentanilo que vive Estados Unidos, pero argumentan también que los cárteles mexicanos han desarrollado fuerzas bien organizadas y la existencia de esas fuerzas allá en territorio de Estados Unidos, así como la incapacidad del gobierno mexicano para controlarlas, representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y a propósito de las declaraciones que ayer hizo en el juicio de Nueva York, señor Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, en donde acusó al ex gobernador Roberto Sandoval de supuestamente haber permitido operar a los cárteles en ese estado. El ex gobernador de Nayarit respondió en una carta: niego y rechazo contundentemente que mi campaña o mi persona haya tenido relación con grupos del narcotráfico. El ex gobernador Sandoval está preso desde junio de 2021, está preso penal federal allá en Nayarit. Se le acusa no de asuntos relacionados con drogas, sino de lavado de dinero. Bueno, hace 8 días, el miércoles de la semana pasada, vimos las protestas de los diputados y senadores de Morena y de aliados que pedían la salida de Santiago Krill, que dejara de ser el presidente de la Cámara de Diputados, porque no les gustó que impidiera
el paso de una guardia armada del ejército al salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Bueno, hoy parece que esa destitución no va a prosperar. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, reconoció que no tiene los votos. Santiago Crilo dijo que mañana se reunirá con los coordinadores de las bancadas para establecer protocolos para futuras ocasiones en que las Fuerzas Armadas entren a San Lázaro, y al parecer eso ya se calmó, lo de hace 8 días. Bueno, apenas el domingo se dio otra discusión por protocolos, una discusión que tensó el ambiente político, el reclamo del gobierno federal a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, porque no se puso de pie cuando estaban aplaudiendo al presidente López Obrador. Esto fue en Querétaro, en la ceremonia de aniversario de la Constitución. Bueno, más allá de eso, en su discurso, la ministra Piña exigió respeto a la división de poderes. Eso fue el domingo. Mañana, jueves, se conmemorará el aniversario 110 de la Marcha de la Lealtad. Vamos a ver una fotografía de cómo dispusieron el presidium el año pasado. Ahí vemos de izquierda a derecha al secretario de Gobernación, Adán Augusto, luego al presidente de la Corte, al entonces presidente de, bueno, está ahí, al entonces presidente de Cámara de Diputados, luego viene el subsecretario de la Defensa Nacional, bueno, vemos a Sergio Gutiérrez, al ministro Arturo Saldívar. Seguimos. Luego, al centro está el presidente López Obrador, su esposa, el secretario de la Marina, después de blanco, doña Olga Sánchez, senadora en aquel entonces, presidenta del Senado, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y luego Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y Marcelo Ebrard, canciller. Esa fue la disposición del año pasado. Veremos cómo es la disposición mañana. Hoy, por cierto, temprano, el presidente López Obrador habló sobre la Suprema Corte, insistió en que no confía en los ministros y también dijo esto. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Anoche informábamos sobre esto, la detención del médico anestesiólogo Omar de la Rocha en la ciudad de Durango. Es uno de los 3 detenidos a quienes la Fiscalía de Justicia del Estado responsabiliza de la crisis de contagios de meningitis en hospitales. Crisis que, por cierto, lleva ya 35 muertos. La imagen que veíamos es del momento de la detención del anestesiólogo en su domicilio la madrugada de ayer. Bueno, hoy Omar de la Rocha está en prisión preventiva en el penal estatal de Durango, pero días antes había grabado ya este video que difundió entre algunos colegas, algunos familiares, porque ya temía ser detenido. Hago este video por si en algún momento me llega a ver alguna detención arbitraria, algún daño sobre mi persona, sobre mi familia, se difunda. Yo soy anestesiólogo. Tengo una trayectoria de 13 años que salí de la carrera del Estado aquí en Durango, en los hospitales en general. Tengo en mi haber más de 7,000 anestesias desde que egresé. Nos preocupa que las autoridades quieran actuar arbitrariamente, que nos oculten pruebas, que nos oculten información, que nos quieran ver como delincuentes, que nos quieran ver como asesinos, pero he sentido una especie de persecución por debajo del agua, a oscuras, en rumores, en reuniones donde no se menciona directamente como culpable, pero sí me lo quieren hacer ver así. La familia asegura que fue acusado sin pruebas, mientras que las autoridades
Aseguran que los fármacos estaban contaminados, por lo que ya enfrenta un proceso por homicidio doloso de 2 pacientes por supuestamente haber realizado esta práctica ilegal en el uso del medicamento. El domingo 12 se va a definir su situación jurídica, es decir, si lo vinculan o no a proceso, y pues su familia continúa acusando y responsabilizando a las autoridades por abuso y por violación a sus garantías durante esta detención. Por supuesto, esta situación a varios gremios de médicos en Durango no les gustó, les parece arbitraria la detención de uno de sus colegas y por esto a la protesta de brazos caídos, es decir, al paro de labores que ya hubo en el Hospital Materno Infantil, se suma lo expresado por el Colegio Médico de Durango en un desplegado en el que piden a las autoridades que no propicien un linchamiento público en contra del doctor Omar de la Rocha, especialmente porque en estos momentos, y esa es una realidad, no ha sido comprobada su culpabilidad. Mexicanos. Llegaron ya los rescatistas mexicanos esta madrugada y el Papa Francisco también dio un mensaje hoy y pidió principalmente solidaridad. Il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni della Turchia e della Siria, duramente colpite dal terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. Dándole un giro radical al tono de la información, quien hoy estrechó la mano del rey Carlos III durante su primera visita a Reino Unido, por lo menos desde la invasión de Rusia a Ucrania, fue el presidente Volodymyr Zelensky. Fue recibido por el primer ministro Rishi Sunak y dio un rotundo discurso ante el Parlamento británico para agradecer sí a Reino Unido su apoyo, pero también para pedir el envío de aviones de guerra. We know Russia will lose. God bless Great Britain and long, long live the King. Slava Ukraini. Vaya que supo aprovechar la ocasión para realzar sus objetivos. Y esta es una de las imágenes más poderosas durante este discurso. El casco que vemos en pantalla y que entregó al presidente de la Cámara de los Comunes es de uno de los que portan los pilotos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Casco que además llevaba escrita la leyenda: tenemos libertad, danos alas para protegerla. Confió y dijo que este símbolo les ayudará a poner en pie nuevamente a Ucrania. Y en esta visita relámpago a Europa, Zelensky viajó también a Francia para reunirse en París con el presidente Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, quien también accedieron ambos a enviar a Ucrania tanques de guerra. Mañana va a dar un mensaje desde el Consejo Europeo de Bruselas. Gracias. Buenas noches, gracias, Ciro. Claudia. Con 263 votos a favor y de Morena y sus aliados, 26 en contra y 195, un número alto, 195 abstenciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Con esta ley se otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control, seguimiento e intercepción de vuelos cuando detecte que hacen operaciones ilegales que tengan que ver con el crimen organizado. El dictamen ya se envió al Senado. Con poco más de 35.200 millones de dólares de inversión extranjera directa en México, recuperó el promedio que tuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Está bien. Está bien. Sí. Son unos 35,000 millones de dólares. ¿Está bien? Aquí el tema es la relocalización. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Sí. ¿Cuánto? 35.246 millones de dólares, para ser exactos. Casi
una tercera parte menos que las remesas, ¿eh? Sí, o sea, eso nos debe preocupar. 35,000, las remesas fueron 52,000. 52,000 millones de dólares. Y nos debe preocupar también que está la relocalización, es decir, que las empresas se están mudando cerca del mercado de Estados Unidos. Nearshoring. El nearshoring, que le llaman. Pronúncialo bien y más con el Tune Squad. Bueno, venga. Aquí el problema es que el número es bueno, regresar a los niveles que había en el gobierno pasado, pues, está bien. No hay ninguna gran inversión, no la hay. Se está regresando a esos niveles sin la relocalización, sin el nearshoring que, bueno, nos debería estar trayendo muchísimo más dinero y que sí está trayendo, que sí ya hay bancos que están muy metidos y que sí ya... pero no estamos recuperando una mayor inversión. Es una oportunidad única en muchísimo tiempo el que las empresas decidan ponerse cerca de su mercado y nada más recuperamos el año pasado el nivel de inversión, porque todavía hay muchas dudas. O sea, todavía están las dudas de las empresas en qué va a pasar con el suministro de energía. Vemos cómo el gobierno de Nuevo León y el de Hidalgo se pelean por Tesla y la gran pregunta de Tesla es: ¿y dónde voy a sacar la energía limpia para hacer mis coches? BMW ya empezó a construir una planta que estará hasta 2017. Pero aquí la gran pregunta ¿Cómo es... que 2017? 2027. 2027, sí, 2027. O sea, lo que estamos viendo es que no estamos aprovechando del todo las oportunidades que se están presentando. Y sí se puede decir, wow, creció 12% con respecto al año pasado, sí. Pero volvimos a los niveles de Peña Nieto. Oye, la noticia esta, lo que aprobó hoy Cámara de Diputados, ¿es importante, el espacio aéreo? Es importante solo en el sentido de que se pone orden y que era necesaria para recuperar la categoría 1. Esto es lo que pide Estados Unidos. ¿Quién manda en el espacio aéreo mexicano? Y no es que se esté militarizando, como por ahí dijeron algunos trasnochados, es quién se encarga de regular el espacio aéreo mexicano. La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Infraestructura o la Secretaría de Marina. Sí. Lo lógico es que sea la Secretaría de la Defensa. Eso es lo que se resuelve. Lo importante está en las otras dos leyes. Una de ellas, la que trae el cabotaje, que de acuerdo con las... para después. De acuerdo con las fuentes bien informadas del padre del análisis superior, ese tema lo van a dejar morir. Ese tema lo van a dejar morir porque el presidente dice, o se portan bien, o lo pongo. Bueno, remátala, David. Mañana se conocerá la decisión de política monetaria de Banco de México. Todos los analistas coinciden en que serán 25 puntos base, pero yo, el padre del análisis superior, le adelanta que serán 50. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Gracias, David. Javier. Sí, amigos, ya decidieron, salió humo blanco, en realidad mucho humo, muchísimo humo. ¿Quién es el técnico de la selección mexicana después de mensajes? No ha cambiado nada desde que México quedó fuera de Qatar. Por esas imágenes que no dejan de ser confusas, las que estamos viendo, imágenes de alguien cercano, un funcionario público recibiendo dinero, la autoridad abrió una investigación, detuvo, metió a la cárcel 1 año y medio y mantiene bajo proceso al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle. Eran los días del caso Lozoya, días de escándalo, días de furia. Lo menos que cabría esperar es que ante imágenes mucho más contundentes, la autoridad iniciara con el mismo empeño una investigación a los 2 funcionarios del equipo de la gobernadora de Campeche y a la senadora de Morena, Rocío Abreu. ¿Se aplicará el rasero Lavalle o no se aplicará? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.